Vamos a iniciar entonces, vamos a seguir, mejor dicho, con la serie en la escuela ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? El Evangelio de San Juan, capítulos 13 al 17. Y estamos viendo cómo estos capítulos que a veces son muy conocidos y populares, ¿verdad? Entre el cristianismo, entre los hermanos, nos estamos enseñando de una manera más didáctica, escolar. Y el tema 9 es la esencia de la santidad, parte 2. La parte 1 fue el miércoles pasado y estamos hablando de la esencia de la santidad. Y si usted asistió al miércoles pasado, sabrá de que la importancia de esta palabra, ¿no? La santidad, ¿no? Porque apunta a alguien, a un ser divino que es nuestro Dios Todopoderoso. Él es santo. El subtema es la traición del hombre puesta al descubierto. La vez pasada, ¿cómo fue? La traición de Judas puesta al descubierto. Y ahora es la traición del hombre, en general hablando del ser humano, puesta al descubierto. La Biblia afirma que Dios nos ha dado todas las cosas abundantemente ¿para qué? Para que las disfrutemos, dijimos, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Es un versículo muy bonito, es una promesa de Dios muy padre, ¿no? Que dice que Él nos da todas las cosas abundantemente, sobradas, para que las disfrutemos. Es un principio de bendición de un Padre bueno que está en los cielos. Ahora vimos que no son las cosas bellas de este mundo en sí, porque sí vimos que había muchas cosas bellas, bonitas, que Dios las creó para bendición nuestra. No son esas cosas, ni el hecho de desear tener ese tipo de cosas, lo que está mal. Adelante. Lo que está mal en nosotros. Dios no nos castiga porque estamos deseando una mejor vida en esta tierra. No es pecado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo que sí está mal, y aquí es el punto importante que vimos, lo que sí está mal es que permitamos que lo bello de esta vida o cualquier otra cosa en esta vida aleje nuestro corazón de Dios. Eso está mal. Esta clase, y le llamamos mundanalidad, sí. O sea, de lo mundano, de ver primero por las cosas del mundo, es la esencia de ¿qué dijimos? De la impiedad. Esa es la palabra importante, que es lo contrario, la esencia de la impiedad es lo contrario de la santidad. Vivir para lo mundano, acuérdense bien esto, vivir para lo mundano, para las cosas de este mundo, por más bellas y buenas que parezcan. A ver, pensemos en cosas bellas, buenas en este mundo. Hay muchas, ¿verdad? Para los esposos está su esposa, sus hijos, para los hijos sus padres, yo qué sé, puede ser el bosque de la primavera, está muy bien bonito, la playa, un atardecer, un amanecer, etcétera, etcétera. Existen muchas cosas bellas y mucho, porque son creación de Dios, son obra de sus manos. Pero sin importar cuán bellas sean, ¿no? Vivir para eso que vemos en este mundo, sin importarme las cosas de Dios, como su palabra, es lo que nos hace la palabra impíos. ¿Qué nos hace impíos? Ver por todo lo bello del mundo, por arriba de ¿quién? Por arriba de Dios. Eso es lo que nos hace impíos. La palabra aquí es impíos. Es llevar una vida contraria a la santidad que nos demanda Dios. Fíjense que si todo lo que vemos en la santidad, ¿verdad? Así como la conocemos, vemos que siempre tropezamos o nos desviamos cuando nuestro corazón empieza a apuntar más a las cosas mundanas de este mundo. Fíjense, chéquenlo en su vida cotidiana. Empezamos a ver, ay no, que esto y que el otro, cosas del mundo, puede ser hasta del trabajo, o sea, no son cosas malas en esencia, dijimos, sino que andamos afanados por ese tipo de cosas del mundo. Y nos hace eso ser impíos, nos desvía de la santidad de Dios.
Y así nosotros terminamos la última enseñanza con la definición de la esencia entonces de la santidad, definiendo esto, lo contrario, la impiedad. Que como verán nosotros ya lo definimos así, lo contrario de la santidad, o sea, la esencia de la impiedad, es más fácil ver como primero lo contrario, lo malo, para así definir lo bueno, que es la esencia de la santidad, que es, resumidamente, acercar mi corazón. La esencia de la santidad es acercar mi corazón cada vez más ¿a quién? A Dios. Es el amor y la lealtad que perseveran hacia la persona de Dios. Vamos a Marcos capítulo 12, versículo 13. Marcos 12, 13. La Reina Valera dice: y amarás al Señor tu Dios, ¿con qué cosa? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Fíjense que no hay negociación del primer y grande mandamiento. Está bien claro lo que pide Dios. Ahora que en mi propia opinión, yo me puedo hacer muchas teorías, ¿no?, de esto. No, pero el Señor dice eso en una manera pura, idealística, ¿verdad? Es un ideal. Pero no, nosotros podemos andar deseando lo que sea en este mundo y igual vamos a alcanzar la meta. Eso no está en ningún lado en la Biblia. Esas son las malas noticias para nosotros que somos imperfectos y pecadores. Pero la buena noticia es que la santidad, la esencia misma de la santidad, es Dios el que dio el primer paso para acercar su corazón al nuestro, y Dios el que nos abraza para que nosotros mantengamos nuestro corazón cerca de Él. Esa es la gracia de Dios. Y eso es que nosotros podemos descansar en el Evangelio, en su palabra. Si no, imagínense, andaríamos bien estresados como los religiosos. Ay, tratar de agradar a Dios en todo y esforzarme a hacer esto y lo otro. Cuando sabemos que nosotros tenemos que acercar nuestro corazón al de Dios. Eso es el comienzo. Eso lleva claramente a una vida en santidad. Y en este primer y grande mandamiento que vimos en Marcos 12:30, ¿por qué usted cree que sea el primero y grande mandamiento? ¿Por qué cree? Si se da cuenta, está íntimamente relacionado a nuestra vida ¿en qué? En santidad, al proceso de santificación. Y Dios quiere que a través de este primero y grande mandamiento nosotros seamos bendecidos con una vida en continua santificación, o sea, acercamiento ¿a quién? A Dios. Este es el verdadero beneficio del primer y grande mandamiento. No es que Dios dice, ay, cómo me quieren, cómo me gusta, me inflan el ego. No es un Dios egocéntrico o ególatra, sino Él busca nuestro beneficio como hijos. Y el primero y grande mandamiento se centra justamente en la esencia de la santidad de nosotros. ¿Estás estancado en tu vida espiritual? Busca la santidad de Dios. ¿Estás batallando con algún pecado oculto? ¿Te desviaste de los principios de Dios, de su corazón? Busca de vuelta la esencia de la santidad. Busca primero al Dios que te dio la vida entregando la suya propia, y recuperarás tu vida en santidad entregando tu vida mundana. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero después escúchelo de vuelta y verá que no. Esto es lo que quiso decir el Señor mismo en Mateo capítulo 16, versículo 25. En la Reina Valera actualizada sigo. Mateo 16, versículo 25. Dice así el Señor: porque el que quiera salvar su vida, que la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. También parece un trabalengua, pero no es así. Es justamente lo que acabamos de mencionar, mis hermanos.
Y definitivamente, mis hermanos, tampoco es Jesús hablando en sentido figurado, ya que la vida va en pos, nuestra vida, en pos de qué iba cuando no conocíamos de Dios, de lo mundano, de las cosas de este mundo. La vida impía que quiere vivir independientemente ¿de quién? De Dios. Esa vida que quiere la independencia de Dios, ¿qué logra? Vivir alejados de Dios en la eternidad. Eso se llama el infierno. Nadie se lo impuso, solitos se lo ganaron. ¿Sí lo entiende? O sea, quieren vivir la vida independiente de Dios y obtienen justamente lo que ellos buscan. Una vida eterna que va en pos de la santidad de Dios, mis hermanos. Eso es lo que nosotros vamos como cristianos. Y se vive ¿desde cuándo, mis hermanos? Desde el mismo momento que soy nacido del Espíritu de Dios. No cuando morimos, no, o cuando estamos cerca de morirnos, ¿verdad? No es así. Cuando Dios nos hace nuevos en Cristo Jesús, empezamos a vivir esta vida, porque ahora tenemos la simiente, los genes del Dios celestial. Versículo 26, si seguimos ahí en Mateo 16, dice pues, fíjense bien para que vean que no es figurado el lenguaje de aquí de Mateo 16. No es que yo esté exagerando. Y dice así, pues, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿O qué dará el hombre en rescate por su vida? En la traducción viviente dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? A ver, ¿qué vale más que su alma? Nada. Ni el dinero del mundo, ni todas las propiedades y carros y joyas y todo lo que usted le puede encontrar a la vuelta en este mundo. Cosas que por ahí se desviva ahora alguien aquí. Nada de eso dice la Biblia, la palabra de Dios, que vale la pena, que se compara con el valor de su alma. Entonces, ¿para qué vamos en pos de algo que vale menos, verdad? ¿Cuánto de la santidad añora? ¿Cuánto añora de la santidad de Dios? Es una pregunta importante, ¿no? Como cristianos. ¿O seguimos añorando, deseando, anhelando primero las cosas de este mundo? Es una u otra. Recordemos cómo Judas, ¿recuerdan? Judas Iscariotes conmovió el corazón de Jesús. ¿Se acuerdan del versículo 21 de la vez pasada? En Juan 13. Cuando Jesús anunció que uno de sus discípulos principales, de los 12, lo iba a traicionar entregándole, ¿verdad? Para ser muerto. Jesús lo anunció conmovido, dice la palabra. Él se conmovió. Mis hermanos, si nos empeñamos en aceptar las bondades de Dios, sus regalos divinos, pero luego vivir las cosas por y para las cosas de esta vida, relegando a Dios y a su reino a un segundo plano, le estamos haciendo a Jesús lo mismo que le hizo Judas. Lo estamos conmoviendo en su corazón. Porque estamos traicionándole al que nos amó hasta la muerte, por sea lo que sea que hay en el mundo. Algunos hasta por cosas bien vanas. Algunos traicionan a Dios ni siquiera por cosas, y uno dice, no, un trabajo, una carrera y no sé qué. No, por una motito, yo qué sé, por un instrumento, por hacerle la vida imposible a otra persona. Algunos traicionan a Dios por mucho menos de las 30 monedas de plata que traicionó Judas al Señor. Pero claro, la perfección ¿en quién está, mis hermanos? En Dios, ¿verdad? No en el hombre. En nosotros
No hay perfección. Eso sí, el Señor lo sabe. Hasta los creyentes de más renombre de la iglesia primitiva, los padres de la iglesia, etcétera, etcétera. Ellos serían los primeros en reconocer que el amor que va del hombre, hasta de ellos mismos hacia Cristo, no es tan intenso, apasionado y constante como del otro lado para nosotros vino. Es cierto que las tensiones de esta vida, los problemas diarios que tenemos, las muchas penurias que pasamos, las luchas y pleitos que podamos estar experimentando en nuestras vidas, nos dejan agotados en nuestra alma, en los recursos de nuestro corazón, dijimos, y desvían nuestra lealtad y enfrían nuestro afecto, nuestro amor hacia Cristo. ¿Eso Dios lo sabe o no lo sabe? Claro que lo sabe. Pero entonces la pregunta sería, ¿existe algo que sea capaz de volver a encender ese fuego de devoción y amor hacia Dios? ¿Existe algo que nos saque de esta tibieza en nuestro corazón, de descongelarnos, dijimos? Gracias a Dios, el Señor no es así. Él sabe y conoce el carácter muy poco fiable de nuestro corazón. ¿Cómo le describe a el corazón del hombre el Señor? Que es malo, ¿verdad? Perverso más que todas las cosas, engañoso. O sea, no habla maravillas de nuestro corazón. Así que tranquilos, hermanos, no digan, ay, no, mea culpa. Ya lo sabe el Señor, que somos muy infieles. Pero entonces lo importante es aprender ahora en esta escuela de Cristo cómo Él reacciona ahora que está encarnado en la figura de Jesús de Nazaret y está ahí en el aposento alto. Él cómo reaccionó para demostrarnos cómo es el Padre Celestial. ¿Acaso el Señor nos denunciaría y nos rechazaría de plano? Esta pregunta nos obliga a volver, dijimos, y ahí nos quedamos la semana pasada, a volver al aposento alto para ver cómo y de qué manera nuestro Señor Jesús respondió a Judas, a la traición de Judas. Y observar cómo el Señor identificó al traidor y sacó a la luz la naturaleza interna de su corazón. Vayamos al pasaje principal de hoy en cuestión. Es en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo desde el 21 al 30. San Juan 13, 21 al 30. El 21 nomás lo leo como contexto porque fue el pasaje que estudiamos la última vez. Y dice así la palabra de Dios. Después de haber dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y testificó diciendo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Fíjense, ahí está lo importante y la clave, ¿no? Hablamos de que Jesús también sufría en la carne porque estaba en un cuerpo humano. Era 100% hombre también. Y se conmovió en espíritu, se entristeció, se perturbó porque le vino todo ese pensamiento de saber que ese discípulo al que Jesús amaba lo iba a traicionar como él ya sabía. Y entonces sigue la palabra en el versículo 22 y dice: entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba, estaba a la mesa recostado junto a Jesús. A él, Simón Pedro le hizo señas para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Entonces él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? O sea, ¿quién es el traidor? Jesús contestó: es aquel para quien yo mojo el bocado y se lo doy. Y mojando el bocado, el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Después del bocado, Satanás entró en él, en Judas. Entonces le dijo Jesús: lo que estás haciendo, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió para qué le dijo esto.
Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Cuando tomó el bocado, él, Judas, salió enseguida y ya era de noche. Amén. Antes de que Jesús afirmase que uno de sus discípulos estaba a punto de entregarle, Judas se había dado cuenta de que el Señor estaba al tanto en cuanto a sus verdaderas intenciones. Al principio del capítulo 13, ahí se demuestra que el Señor ya sabía de las intenciones de Judas. No obstante, ninguno de los que estaban, de los demás discípulos, sabía quién era el traidor. Y se cruzaban miradas perplejas entre ellos, quizás hasta de desconfianza. ¿A cuál de ellos podía haberse referido el Señor, verdad? Ay, este es el traidor, el otro es el traidor. Ahora bien, uno de ellos, el apóstol a quien Jesús amaba, dice la palabra, estaba recostado junto a Jesús. Y Pedro le hizo señas a este discípulo para que preguntase directamente al Señor de quién hablaba. Juan, este discípulo, le preguntó directamente y le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Quién es el que te va a traicionar? Y ahora llega el momento dramático de esta escena en el aposento alto. El momento cuando se descubriría la identidad del traidor. Entonces, ¿cómo lo haría Jesús? Esa era la pregunta que iniciamos. ¿Cómo iba a revelarlo, esa traición? Podía haberlo hecho señalándolo con el dedo, sin decir mucho, y acusarlo con este dedo y decirle cuánto lo iba a traicionar, mirándolo directo y fijo a la cara. Podía haberlo denunciado con palabras devastadoras. La traición que estaba a punto de realizarse no era cualquier cosa. Y Jesús podía haberse levantado, enfurecido y dicho el nombre de Judas y señalarlo enfrente de todos. Y todos iban a reaccionar atrapando al traidor. ¿Le parece esa una reacción en demasía? O sea, exagerada del Señor. Podría haber sido así, ¿verdad? Tal vez recordamos en algún otro momento cuando Jesús tuvo que descubrir el pecado de personas malvadas. Cuando Él estuvo en su ministerio de 3 años, Él descubrió a muchas personas que no eran, que no tenían buenas intenciones, que eran hipócritas en su corazón. Y cuán aterrador debió haber sido, ¿verdad? Por ahí enfrentar ese látigo en mano, ¿no? Y el Señor centellando en sus ojos, o sea, con fuegos en los ojos y echando a todos los cambistas que había en el templo. ¿Recuerdan? Eso está en Juan 2, 14 al 17 para el que anota. Imaginémonos un poquito cómo se habrán sentido los fariseos y los escribas ante palabras como serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? ¿Se imaginan? Eso está en Mateo 23, 33. El Señor siempre dijo, cuando alguien tenía malas intenciones o era hipócrita, siempre los señaló. No obstante, los pecados de los que se trataba en aquella ocasión, en cada una de estas ocasiones, pecados como profanación de la casa de Dios, cuando en los cambistas, la falsificación del carácter de Dios, como los líderes religiosos enseñaban a Dios, ¿verdad? La persecución de los profetas de Dios. Muchos perseguían ¿a quién? A los profetas de Dios. Incluso en los tiempos de Jesús, a Juan el Bautista, ¿qué hicieron? Lo decapitaron. Y a Jesús también lo iban a crucificar. ¿Y qué se diga, mis hermanos, de la opresión a los pobres y a los más humildes en la sociedad, en nombre de la religión? Fíjense, esos eran los tiempos que Jesús vio y vio esa injusticia y Él la denunció, no se quedó atrás. Eso nos da un principio a nosotros también, de que si vemos injusticia, no se aferra al proverbio de decir, ser prudente y no meterse en pelea ajena, ¿verdad? Si usted ve injusticia, hay que hacer como hizo ¿quién? Jesús. Hay que ponerse al paso y denunciar esa injusticia.
Eso es lo que Jesús hizo. Fíjense, Cristo jamás se mantuvo al margen ante la actuación de hombres hipócritas, malvados, que con sus perversidades, vamos a llamarles religiosas, ¿no?, causaban daño espiritual profundo, en lo más profundo de los corazones de las personas. Les ponían cargas que Dios nunca les había puesto. Y ellos andaban sufriendo, mientras los líderes religiosos, estos hipócritas, estas tumbas blanqueadas, como les decía el Señor, descansaban en un montón de ofrendas. Sin embargo, centrémonos de vuelta en la historia del aposento alto. Aquí, en el aposento alto, no se trataba de ningún daño a otra persona. El pecado de Judas hacía daño a Jesús mismo ahora. ¿Se ven? Una flecha envenenada que apuntaba directo al corazón de Jesús. Eso era ahora. ¿Cómo iba a reaccionar el Señor ahora? ¿Iba a denunciar a Judas como había hecho cuando otras personas eran vituperadas y maltratadas y abusadas? ¿Cómo, con qué gestos o con qué tono de voz descubriría Jesús una traición dirigida a sí mismo? Eso es lo que hoy estamos viendo ahora. En respuesta, mis hermanos, a la pregunta de Juan, Jesús simplemente, fíjense cómo dijo: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Checan? Este acto es tan elocuente, ¿no? Fue mucho más, una manera conveniente de descubrir la identidad del traidor. Judas, como muy bien lo recordaremos, llevaba ¿cuántos años con el Señor? 3 años mínimo. Él estaba compartiendo el pan con Jesús, fingiendo ser su amigo. Y subraye fingir. Al decidir traicionarlo a Jesús, le estaba echando este pan de la amistad, ¿a quién? A Jesús en la cara. ¿Cuál sería la reacción de Jesús ante esto? Ante esta traición directa. Y lo que Jesús hizo fue precisamente ofrecerle más del mismo pan. No había indignación alguna, ningún vituperio. Solo la oferta de un bocado de pan adicional, el cual comunicó a Judas, se lo entregó y le dejó a entender, sin necesidad de ninguna palabra extra, el siguiente mensaje. Y voy a parafrasear, citando así como al Señor, porque este era el corazón del Señor. El Señor le estaba diciendo: Judas, has compartido mi pan conmigo, te has sentado a mi mesa, te he hecho de los líderes, te he encargado la bolsa de la tesorería. Y a pesar de ello has decidido levantar el calcañar para golpearme por detrás. Ahora estás a punto de llevar a término tu propósito de entregarme. Lo sé todo. Y a pesar de todo, otra vez más, Judas, yo te ofrezco el pan de amistad conmigo. ¿Vas a aceptar, Judas? Fíjense, no se trató de un gesto cínico o sarcástico del Señor. No fue sarcasmo, sino fue puro y exclusiva sinceridad de su corazón. Tampoco fue ningún soborno para que Judas se echase para atrás. Mucho eso no, ni que se diga. Fue una última oferta de amistad, un último intento de salvarle del infierno, donde él mismo, Judas, había escogido lanzarse. De acuerdo con las costumbres no escritas de la hospitalidad del Oriente, si un anfitrión, alguien que los invita a su casa en el Oriente, cogía un bocado de pan y lo mojaba en el plato antes de entregarlo personalmente, en general a todos, lo entregaba a uno de los invitados en particular.
Y eso significaba que el anfitrión quería honrar a ese invitado en lo particular. También significaba que se comprometía con este invitado. Era señal de amistad y de lealtad. Podemos estar seguros de que aún en este momento particularmente oscuro y dramático, ¿no?, en el descenso de Judas hacia el infierno, el bocado que el Señor le ofrecía fue como un intento de hacerle llegar su amistad y su amor. Y junto con ellos, el perdón y la garantía de gloria para siempre junto al Padre. ¿Cuál fue la reacción de Judas a este último ofrecimiento de amistad del Señor? No se nos dice cómo Judas se sintió en aquel momento. No dice, ay, Judas se sintió no sé qué, o estaba ahí como que acongojado o con la conciencia no sé qué. No dice. Y me da mucha tristeza, ¿no?, en esta historia. Es una historia triste, ¿verdad? Porque nos está narrando justamente el camino de Judas, la última oportunidad que él tuvo para volver al camino del Señor. Y él la rechazó. Pobre Judas, ¿verdad? ¿Por qué no gritó desde lo más íntimo de su desgraciado corazón? Señor, no era consciente de lo que lo estaba haciendo. Ahora veo que me has descubierto, veo que eres Dios. Se apoderó de mí el deseo del dinero y del poder. Y este deseo me ha llevado para venderte a ti. Perdóname. Pero si tú, aún sabiendo todo esto, puedes seguir ofreciéndome el pan de tu amistad y lealtad, esto es lo que yo deseo y necesito por encima de todo lo demás. Satanás agarró mi corazón y me está hundiendo en el infierno. Sálvame, Señor. Sálvame de mi terrible perversidad. ¿No sería bien que Judas declare eso al Señor en ese momento? Hubiese sido espectacular. Y el Señor lo hubiese abrazado. Cristo lo habría salvado y se habría mantenido él leal para siempre con el Señor. Pero la historia es otra, ¿verdad? Judas sí aceptó el bocado, pero sin arrepentimiento. Siguió adelante con su propósito de traicionar y entregar al Señor que le había dado esa última manifestación de amistad. Tomó su última decisión libre. Y después del bocado, nos dice el apóstol Juan, Satanás entró en él y dice que luego salió a la noche. Este fue el último y decisivo rechazo, subraya rechazo de Judas. ¿Cuál sería la reacción del Señor a todo esto? No se produjo ninguna denuncia estrepitosa por parte de Jesús. Ahí se va el traicionero, miren, miren. No se juntan con la chusma, ¿verdad? No dijo eso. Se limitó a decir, mientras Judas ya se pasaba para afuera por la puerta, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Nadie en la mesa sabía lo que quiso decir el Señor. Según Juan nos explica, ¿verdad? Pensaban que Jesús le decía que comprase algo para cenar o que diese algo a los pobres. No nos podemos imaginar con qué gestos o con qué tono de voz Jesús acostumbraba a pedir o a decirle a sus discípulos que comprasen algo o que diesen algo a los pobres. Yo no sé, yo creo que era muy amable y cordial, ¿verdad? No era tan gritón como yo, ¿verdad? Era más tranquilo, seguramente tenía un tono mucho más tranquilo. Pero de todas maneras, aunque el relato bíblico no nos dice con qué tono se los dijo, el relato que el apóstol Juan da del malentendimiento de los demás discípulos resulta muy conmovedora. Trae a la memoria aquel otro incidente que Juan relata un capítulo antes, en el capítulo 12, versículos 1 al 8.
En aquella ocasión, ¿se acuerdan de María, la hermana de Lázaro? ¿Sí la recuerdan? Que tenía a Marta y a María, ¿no? Una de sus hermanas de Lázaro, al que Jesús resucitó, María, en este caso, había expresado en el capítulo 12, empezando por el versículo 1 al 8, ella había expresado su gratitud, su amor y su devoción a Jesús al ungir sus pies con 1 libra o más o menos medio litro de perfume de nardo muy costoso, dice la palabra. Estaba valorado, de hecho, en el salario de un año entero. Estamos hablando del salario promedio, no el salario mínimo. O sea, aquí en México no sé cuánto sería, pero póngale que serían mínimo 12,000 pesos. Por 12, pues es ya mucho dinero, ¿verdad? En un medio litro de perfume. Se lo gastó ungiendo los pies del Señor y limpiándoselos con sus propios cabellos. ¿Sí lo recuerda esa historia? A Judas, semejante devoción a Cristo le pareció un desperdicio absurdo de dinero y criticó el gesto contundentemente. Miren, aquí sacamos lo que hay en nuestro corazón. Y dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y el dinero dado a los pobres? Juan, el apóstol, añade que Judas no estaba pensando precisamente en los pobres. Estaba pensando en el pobre de mí, en el pobre de Judas, ¿verdad? Sino que él era ladrón. Y al estar Judas al cuidado de la bolsa de la tesorería, podía haber sacado provecho si este dinero hubiese sido guardado para ser entregado a los pobres. Las verdaderas intenciones estaban ¿en dónde? En el dinero y no en hacer el bien en los pobres. ¿Sí lo entiende? Entonces, esa historia es muy similar a esta. Pero más que esta consideración, fíjense, lo que en realidad irritaba a Judas cuando María derramó todo ese costoso perfume a los pies del Señor, lo sacaba de quicio quizás. Fue que una persona considere a Jesús digno de una devoción tan extremadamente costosa. Que lo amase tanto como para estar dispuesto a gastar tanto dinero en él. Llámese dinero o cosas de lo que sea de este mundo. El mismo Judas había hecho de sirviente de Jesús mientras a él le convenía. ¿Verdad que sí? ¿Debido a qué? Al prestigio que tenía Jesús, al poder que veía, los milagros y al dinero que los muchos generosos ofrendaban al Señor. Entonces, él servía al Señor. ¿Por qué? Porque le convenía. Estaba dentro de los intereses de Judas, personales y particulares, servirle al Señor, porque obtenía lo que él quería, que no era el corazón de Jesús, sino, ¿qué cosa era? Las cosas de este mundo. Amar a Jesús personalmente no se le pasaba a Judas en su cabeza. ¿Por qué alguien amaría a Jesús a tal punto? Se preguntaría. No era para él, por supuesto, un amor así, porque él no conocía el amor de Dios. Y tampoco comprendía semejante amor al toparse con él en otra persona. Cuando en otra persona se manifestó el amor de Dios hacia la persona de Jesús, a él le desagradaba. Y jamás lo iba a comprender ya, porque ya había salido por aquella puerta del aposento alto. Ojalá hubiese aceptado no solo el bocado de pan mojado, sino también lo que simbolizaba ese pan mojado, la amistad y el corazón de Jesús. Entonces él habría ido descubriendo, Judas, si él aceptaba lo que simbolizaba realmente ese pan, hubiese descubierto de modos cada vez más maravillosos lo que la amistad de Cristo realmente significaba para los que la aceptamos. Es como el tesoro más grande que hemos descubierto, dice la palabra. Y nada en este mundo se compara a ese amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Si usted, amado hermano, hermana, está descubriendo y maravillándose cada vez más en la amistad con Cristo, usted no solo está aceptando el bocado, como Judas también, sino lo que simboliza ese bocado. Pero Judas, al solo aceptar el bocado de pan, él reforzó y cerró por última vez la barrera que había levantado en su corazón contra el amor y la amistad de Cristo. Luego él salió y Juan nos narra que era ya de noche. Juan 13:30. Por supuesto, esto quiere decir que literalmente había anochecido. No obstante, esta frase apunta a otra realidad también, más allá de las cuestiones de horario. En aquel entonces, Satanás, cuyas sugerencias Judas estaba escuchando desde antes, porque así lo relata en el versículo 2 del capítulo 13, Judas lo tenía como aliado a Satanás y escuchaba sus consejos. ¿Para qué? A costa de mantenerse independiente de los propósitos de Dios. No se marchó para que Judas pudiese, el Satanás, no se marchó para que Judas pudiese disfrutar, ¿no?, de alguna realidad nueva en donde él con esas 30 monedas de plata, o sea, ya se compró el terreno y ya se iba a construir algo ahí y ya iba a vivir como un rico, yo qué sé, lo que él estaba pensando. El diablo no dijo, hasta ahí ya la hice con este Judas. Al contrario, ¿qué hizo el diablo en ese momento? Entró en Judas y se apoderó de él, convirtiéndolo ya en un secuaz suyo. Con ello, Judas salió a la profunda o a la profundidad de esa noche moral y espiritualmente oscura, y que jamás él alivianaría, nunca, en ningún amanecer. Es un ejemplo, mis hermanos, muy extremo de lo que ocurrirá a aquellos que se empeñen en rechazar a Dios y a su Hijo Jesucristo hasta el último momento. Ese es el ejemplo de Judas. Si alguien se empeña en seguir rechazando ese bocado de pan que le está ofreciendo el Señor Jesús, no es que va a mejorar en algún momento, sino que va a terminar totalmente a la merced y posesión de Satanás. Pero alguien esto puede pensar, ¿no? Vamos a dar el beneficio del pensamiento libre que tenemos, ¿verdad? Y puede decir, oye, pues esto está muy extremo, ¿no? Espérame, esto está terrible, ¿no? ¿Acaso nos estás diciendo que en el pasaje bíblico acá Dios permitirá que una persona vaya al infierno o que Él la enviará ahí para simplemente porque se niegue a creer en Jesucristo y aceptar su ofrecimiento? Si así es, ¿quién puede respetar a un Dios que actúe de esta manera? ¿Verdad que alguien puede pensar de esa manera? Alguien puede pensar. De hecho, yo conozco a muchos que así piensan. ¿Quién puede respetar a un Dios que actúe de esa manera unilateral, que nos envíe porque no cree en Jesús? ¿No dices tú que Dios es un Dios de amor? Esta objeción nos la encontramos muy seguidas y hablamos con la gente incrédula que no tiene conocimiento de Dios. Y nos lleva a considerar las palabras de Jesús que Él pronunció una vez que Judas salió. Cuando Judas salió, Él pronunció unas palabras. Vamos juntos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 31 y 32. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice así, versículo 31. Cuando Judas había salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo
y pronto lo glorificará. En la traducción viviente está un poquito más digerible, se los voy a leer. Versículo 31, traducción viviente. En cuanto Judas salió del lugar del aposento alto, Jesús dijo: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato. Amén. Esta, mis hermanos, es el corazón de Dios. Aún y a pesar de que Judas no solo rechazó lo que simbolizaba el pan y se fue sin decir palabra, él dice estas palabras, en lo cual se manifiesta, esta es la manifestación de la gloria de Dios, en donde el Hijo sería el bocado de pan último que ofrece el Padre Celestial a ¿quiénes? A toda la humanidad. A toda la humanidad que pecó y se rebeló ante Dios desde el huerto del Edén. Dios le ofreció una última vez un bocado de pan espiritual, el maná del cielo, para que lo acepte, pero en arrepentimiento y no como Judas. Que elijamos el bocado de pan con verdadero arrepentimiento de corazón. Y no como Judas, que sin arrepentimiento fue poseído por el diablo y se fue a la más eterna noche oscura. Una noche sin fin. Dios, mis hermanos, no será la causa de que nosotros estemos en esa oscuridad eterna. Él no nos envía a esa oscuridad eterna. ¿Usted lo sabía que Él no nos envía ahí? Él no envía a nadie al infierno. Nosotros elegimos aceptar como Judas ese bocado de pan, o sea, las bondades de esta vida. Ay, tengo esposa, tengo hijos, tengo un techo, ya tengo tantos años, he vivido en esta tierra, he visto cosas buenas, he pasado grandes experiencias, buenas y malas, pero todas me han edificado. Como vimos que todo ayuda para bien el domingo, ¿verdad? Y después, ¿qué hago? No me arrepiento. Y quiero seguir independiente de Dios. Esa persona, como Judas, solito se va al infierno, mis hermanos. Solito se va con sus propios pasos. Sale del aposento alto a la más terrible y oscura, eterna tiniebla. Viendo así, mis hermanos, esto se llama, y con esto quiero cerrar, la esencia de la impiedad. ¿Qué se llama la esencia de la impiedad? A esto que hizo Judas, a esto que hace el hombre una y otra vez. Alejados del corazón de Dios, que ofrece amistad y el último bocado una y otra vez. Ofrece su amistad y su corazón a los que nos rebelamos una y otra vez. ¿Cómo vamos a enfrentar en aquel día que estemos cara a cara con el Señor? ¿Vamos a ser como la mayoría del mundo? Es que tú no me diste chance. Es que sí, no soy tan malo como otros. Mis padres eran cristianos. Yo creía en ti. ¿Así le va a decir? Dios nos ofrece una vez más ese bocado ahora mismo y nos da la evidencia de que Él siempre va en serio, mis hermanos, porque Él ofreció a su propio Hijo por nosotros. Esa es la esencia de la santidad. Tomar ese ofrecimiento de amor, el mismo corazón de Dios, para vivir por y para Él, ahora sí, ahora y para siempre. ¿Estamos convencidos de que vale la pena esta santidad, mis hermanos? Póngase de pie. Yo quiero que reflexionemos un poco en esto de que si vale o no la pena esta santidad que Dios nos ofrece. Cierre sus ojos, concéntrese.
Señor, te damos gracias porque sabemos y hemos aprendido que tú, en tu amor infinito e inagotable, nos ofreces una vez más este bocado de pan que representa, que simboliza tu amistad eterna, que simboliza tu amor ágape hacia nosotros. Señor, primeramente, así como estás mirando cada corazón de las personas que aquí estamos, Señor, te pido que nos redargullas, te pido que nos golpees con tu palabra. Señor, trata, Padre, habla al corazón de cada una de estas almas que aquí estamos. Veo tu pan, Señor. Veo tu mano ofreciéndome ese pan. Veo tus ojos llenos de amor, que dices, tómalo, toma este pan como muestra de mi amistad eterna, de mi fidelidad. Señor, ayuda a cada una de estas almas a comprometerse contigo, mi Dios. A arrepentirse de todo corazón, a humillarse ante ti, mi Dios, ante tu amor, ante tu grandeza. Aceptamos ese pan, Señor. Perdónanos nuestras transgresiones, nuestras maldades, nuestras rebeliones, nuestros pecados. Ayúdanos. Ayúdanos a estar convencidos que tú eres el Dios único y todopoderoso, lleno de amor y misericordia, que sigue ofreciendo y extendiendo sus brazos de amor hacia el pecador. Y dice así tu palabra, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos, ahora sí, a nosotros los cristianos, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Jesucristo. Y como Dios los exhorta a nosotros por medio nuestro, nosotros rogamos en nombre de Jesús, reconcíliense con Dios. Reconcíliate en este momento con el Dios de amor. Gracias, Señor, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.